Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de este video. Les agradezco nuevamente que estén acompañándonos a través de este canal. Pues el día de hoy vamos a hablar de la segunda verdad que nos arrojan los primeros textos del Evangelio de Lucas. En este caso, esta verdad nos habla acerca de la vida matrimonial. En el video anterior vimos cómo Zacarías y Elizabeth fueron bendecidos a través de un hijo. Y yo quisiera resaltar algunas de las verdades que surgen en la lectura de estos textos. En lo particular, acerca de cómo un matrimonio que estuvo orando durante muchos años, entendamos que desde que se casaron hasta que envejecieron, estuvieron pidiendo un hijo durante sus años de juventud, de madurez, se los viene a otorgar en los años de su vejez. Y esto nos va a abrir un poquito el panorama para darnos cuenta de que Dios tiene propósitos muy específicos para tu vida. Bienvenido a este video, iniciamos. Pues bien, vamos a dar lectura a los textos del Evangelio de Lucas a partir del versículo número 5, para ponernos en contexto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Analicemos rápidamente esto. Ya lo habíamos hablado acerca del carácter que tenían y que habían demostrado Elizabeth y Zacarías de enfrentar a una sociedad que ve con malos ojos la falta de hijos. Pero además yo quisiera que prestáramos atención cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios prepara los corazones, cómo Dios está preparando tu corazón para algo bueno. Si estás viendo este video es porque Dios está poniendo sus ojos en tu vida, y entonces algo bueno está preparando Dios para ti. Bien, algunos datos interesantes cuando leemos estos textos.
Lo primero que vemos es que Zacarías había estado orando por un hijo. Es decir, el versículo 13 nos dice: no temas porque tu oración ha sido oída. En otras palabras, ya lo habían escuchado. Ya Dios había visto su aflicción. Ya Dios había visto la necesidad, el anhelo de su corazón. Y le contesta, y le manda el ángel y le dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que levantaron su oración pidiendo un hijo. Sin embargo, nuestro Dios es Dios de propósitos, y se cumplen sus propósitos a su tiempo y a su manera. Y entonces fue hasta años después, ya cuando físicamente Elizabeth estaba imposibilitada para poder tener hijos por la edad, además de su esterilidad, se conjugaba todo lo opuesto a lo que físicamente se necesitaba para poder tener hijos. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Por esa razón, cuando veas que tu oración no es contestada de inmediato conforme a tus requerimientos o a lo que tú crees que debe de ser la oración de ese momento, la respuesta de ese momento, no te angusties, no te preocupes. Sí vendrá la respuesta. Sí habrá una respuesta de parte de Dios. Zacarías recibió su respuesta. Años orando y recibió su respuesta. Y a pesar de que durante años no habían tenido hijos, no se amargaron ni dejaron a Dios, ni le echaron la culpa a nadie, sino mantuvieron su lealtad y su confianza puesta en Dios. Y este es el punto al que quisiera que cada uno de nosotros llegáramos como una conclusión importante. Cuando finalmente Dios contesta su oración y les avisa que van a ser padres, ¿cuántos años acumulados de gozo, de alegría, de gratitud estaban a punto de empezar a experimentar a partir de aquel momento? Así que nos podemos detener un momento para pensar en este cambio que se generó en ellos, esta madurez también que tuvo que enfrentar, que tuvieron que tener para que pudiera llegar un personaje como Juan el Bautista. Amados amigos y hermanos, la verdad es que muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos inquietamos, en ocasiones hasta nos quejamos con Dios, nos amargamos, porque no hace las cosas como creemos nosotros que tendrían que ser. Y no nos damos cuenta, no nos detenemos a analizar que Él tiene planes mejores, que ve las cosas de una manera diferente a la nuestra. En este caso, Zacarías y Elizabeth confiaron y finalmente la respuesta llegó. Y cuando la respuesta llegó, no fue cualquier respuesta. Dios entrega en sus manos al hombre que habría de ser el testigo de Cristo Jesús antes de que iniciara su ministerio. Aquel hombre que habría de preparar el camino para cuando Jesús apareciera y comenzara su vida ministerial. Es decir, que Dios puso en las manos de este matrimonio de ancianos, pero leales y confiando en Dios, la vida de un personaje como Juan el Bautista. La vida de este hombre, de Juan el Bautista, no se la confió a cualquier joven, a cualquier mujer, a cualquier varón jóvenes e inexpertos, no. Se las confió a alguien que en verdad anhelaba con todo su corazón una respuesta, que de verdad anhelaba con todo su corazón que Dios les ayudara, que Dios les hablara. Y la respuesta llegó. Y como matrimonio estaban listos, estaban preparados, estaban anhelantes. Juan el Bautista fue puesto en las manos de una persona, de una pareja que lo anhelaba y que tenía muchos años de servir fielmente a Dios. Esto nos habla de una cosa, hermanos, que Dios tiene todo bajo su control. No te desesperes, no te desalientes, todo está bajo su control. Zacarías y Elizabeth tuvieron la oportunidad, tuvieron la gracia, tuvieron el momento de poder enfrentar juntos tantas pruebas, tantas dificultades, tantos desafíos, que de verdad solamente un matrimonio que tenía un objetivo, un plan, un propósito, puede soportar, puede sobrellevar. Hoy en día hay matrimonios que se destruyen porque no hay hijos de por medio. Hoy en día hay matrimonios que se destruyen porque no hay lealtad, no hay fidelidad, no hay
un respeto mutuo, sino que cada uno busca lo suyo. Y es que estamos acostumbrados a las telenovelas donde dicen y vivieron y fueron felices para siempre. Y entonces nos hablan acerca de que la meta es casarse. Y no, mis amados hermanos, cuando uno se casa, tiene una meta superior. La diferencia fue que su propósito, su meta, su anhelo estaba por encima de sus propios placeres, de su propio egoísmo. Dios puso en sus manos a un hombre cuyo destino era impresionante. Jesús mismo testifica que nadie se había levantado como Juan el Bautista ni lo haría. Esto mucho tiene que ver también la educación, la influencia de los padres en Juan el Bautista. Pero de verdad, analicemos esto con todo el corazón. Su matrimonio estaba sólido, estaba firme, había enfrentado cantidad y cantidad y cantidad de tiempo, de burlas, de heridas, de menosprecio, y su matrimonio se había mantenido, se había sostenido. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hoy en día los matrimonios se despedacen? ¿Cómo le hacen los matrimonios el día de hoy para sobrevivir ante la catástrofe moral, ante el derrumbe moral de la familia, etcétera? Porque tenían por encima de sus propias necesidades un anhelo superior, que era el agradar a Dios. Si los jóvenes llegaran a casarse con una expectativa, con un propósito superior al de quiero solamente ser feliz, cambiarán muchas cosas. Porque si cada uno de nosotros, los que nos hemos casado o los que van a casarse, colocan por encima de sus propios anhelos un objetivo en común con su esposa, con su prometida, entonces ese matrimonio trabajaría para ese fin. Pero hoy en día los matrimonios llegan queriendo ser felices, queriendo que el otro les haga felices. Y esto no es la manera correcta de llegar a un matrimonio. A un matrimonio no se llega para ser feliz yo, para que con quien me voy a casar me haga feliz. A un matrimonio se llega para poder tener un objetivo superior. Y yo hacer feliz a mi esposa. Amados, los matrimonios se destruyen por egoísmos, porque quieren satisfacerse, porque quieren ser felices por sí mismos, y eso no es posible. Zacarías y Elizabeth tuvieron un matrimonio sólido porque pusieron a Dios por encima de sus necesidades personales. Entonces, qué importante es que podamos aprender de esta gran verdad, que podamos con todo el corazón entender que Zacarías y que Elizabeth supieron enfrentar todo esto y tuvieron la capacidad para recibir a un niño bien deseado, bien anhelado y además muy importante en el Nuevo Testamento, porque su corazón, su anhelo era agradar a su Dios, andar en sus caminos, confiar en Él. Hoy en día los matrimonios se destruyen porque no hay confianza, pero Dios en su bondad y en su misericordia quiere que tu matrimonio, quiere que tu vida sea una vida sólida, si pones a Dios por encima de todas las cosas. Hermano, qué hermoso sería si Dios deposita en ti su confianza para entregar en tus manos un ministerio, un matrimonio, una mujer para que sea tu esposa, un hombre para que sea tu esposo, para que tú busques hacerle bien y no esperar que te hagan bien. Que Dios te bendiga y estamos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.